Muy buenas, queridos oyentes del canal literario RG. A pedido del señor Diego Soto, uno de nuestros queridos oyentes, hoy vamos a continuar la lectura del profesor Alfredo Llanos y su libro sobre el filósofo Heráclito. Bien, a por ello, vamos a ver dónde habíamos quedado y vamos a continuar con la lectura de este libro tan particular. Creo que habíamos quedado por acá. No, si repetimos, no hay problema. La relectura siempre es buena. Vamos desde acá, de la página 8. Desde Jonia la filosofía se extendió a todo el mundo helénico y en cada zona en que floreció, ella refleja una realidad distinta. Pues es imposible desvincular la filosofía de la historia. Es decir, las ideas de determinada época son las que corresponden al estado de progreso alcanzado por la comunidad. En efecto, si se examina la influencia de las fuerzas sociales sobre el pensamiento filosófico, sostiene el profesor Winspear, debe observarse que Grecia se desarrolló de manera muy desigual. Algunas ciudades, como Atenas, produjeron un gran movimiento mercantil y la oligarquía terrateniente fue reducida durante más de medio siglo a una relativa impotencia. Sin embargo, otras ciudades menos favorecidas por la situación geográfica evolucionaron con lentitud y vieron sofocado su crecimiento. Tal es el caso de Esparta, cuyas conquistas terrestres afianzaron el predominio de una aristocracia militar e impidieron el desarrollo de una escuela independiente de filosofía. Las colonias de Sicilia y del sur de Italia, asentadas sobre amplias planicies y tierra fértil, adoptaron también instituciones aristocráticas, aunque no en el grado en que lo hizo Esparta. Las ciudades de la costa jonia, no obstante, fueron empujadas por su propia geografía a dedicarse al comercio en una época muy temprana. La posesión de la tierra fue aquí menos importante y existe escasa evidencia de alguna etapa en la que los terratenientes hayan dominado el Estado. Resulta más frecuente el hecho de que a medida que las tribus decaían, los jefes se convertían en ricos comerciantes. Se comprueba en consecuencia que muchas escuelas de filosofía, según se desarrollaron en el siglo V, muestran un interesante paralelismo con las condiciones geográficas y la evolución social de las ciudades en las que emergieron. En Jonia y en las islas de Egeo, la filosofía tendió a ser materialista y dialéctica. En Italia y en Sicilia, sin embargo, el idealismo se vio favorecido, mientras que en Atenas la ascendencia de los patricios liberales a través del movimiento democrático se reflejó en el compromiso entre el idealismo y el materialismo que caracteriza, por ejemplo, la doctrina de Anaxágoras. Voy a releer este párrafo que da una explicación general sobre las distintas escuelas, ¿no? Cómo se fueron desarrollando y en qué temática se enfocaron. Me gustó mucho cómo lo explica acá el profesor Llanos. Se comprueba en consecuencia que muchas escuelas de filosofía, según se desarrollaron en el siglo V, muestran un interesante paralelismo con las condiciones geográficas. O sea que las condiciones donde uno vive lo condicionan, valga la redundancia, a pensar de determinada manera, ¿no? Todo lo que sucede en nuestra vida nos condiciona a pensar de determinada manera. Estas condiciones muestran un interesante paralelismo con las condiciones geográficas y la evolución social de las ciudades en las que emergieron. En Jonia y en las islas del Egeo, la filosofía tendió a ser materialista y dialéctica. En Italia y Sicilia, sin embargo, el idealismo se vio favorecido, mientras que en Atenas, la ascendencia de los patricios liberales a través del movimiento democrático se reflejó en el compromiso entre el idealismo y el materialismo que caracteriza, por ejemplo, a la doctrina de Anaxágoras. Conviene detenerse en esta... Lean Anaxágoras. Ya hemos leído algún texto aquí en el canal. Revisen los videos anteriores, busquen material sobre ello y vamos a seguir subiendo más. Conviene detenerse en esta temprana bifurcación de la filosofía griega de los siglos VI y V, puesto que ella revela la aguda diferencia que en el aspecto político opone a los terratenientes esclavistas y a la democracia de usureros, mercaderes y artesanos, basada también en la esclavitud. Donde triunfaba la democracia, la filosofía dominante tendía a ser naturalista o relativista. Donde triunfaba la democracia, Atenas por ejemplo, ¿no? ¿Sí? La filosofía dominante tendía a ser naturalista, el estudio de la naturaleza, o relativista,
o una cosa o la otra, como sucede con los viejos sofistas, o bien dialéctica, de manera espontánea como en Jonia. Si las clases terratenientes mantenían su predominio, aunque no tan decisivamente como para aplastar toda la oposición, según ocurría en la Magna Grecia. La Magna Grecia viene a ser toda el sur de Italia, ¿no? Y Sicilia. O cuando la democracia estaba en crisis, el pensamiento exhibía una clara tendencia idealista. Así, a grandes rasgos, la filosofía antigua puede dividirse en dos grupos: la de tendencia conservadora, con los pitagóricos y los eleáticos de Italia, por una parte, y la progresista, integrada por los jonios, Heráclito, Demócrito, los sofistas y otras figuras, sin desconocer, por supuesto, que hay matices distintivos entre los pensadores que se incluyen dentro de una misma línea. En esta división de la filosofía, el problema fundamental que oponía a las escuelas mencionadas era el de la justicia. Según la respuesta que se daba a esta cuestión, el pensador se hallaba en uno u otro campo. Para los idealistas que defendían los privilegios de la minoría, la justicia era un principio eterno, una autoridad trascendente, un yo divino que hablaba a través de maestros inspirados. Para los sofistas, en cambio, empeñados en defender el derecho de los demócratas, la justicia representaba un concepto histórico referente al crecimiento de la sociedad en la que producía y que no reclamaba mayor validez que la que surge de la sanción de la costumbre y la convención social. Para decirlo en otras palabras, las instituciones del Estado y el código de justicia que ellas encierran son para un grupo de pensadores parte de la naturaleza eterna, necesaria de las cosas. El otro conjunto, los sofistas, sostiene que estas mismas instituciones son convencionales. Un acuerdo humano, un contrato, en suma, válido en tanto se proclama este acuerdo, sujeto empero a cambio si se fracasa en alcanzarlo. El célebre argumento sobre la naturaleza y la convención dominó gran parte del pensamiento del siglo V, y en este sentido puede afirmarse, según el profesor Weinsperr, que toda la estructura de la República de Platón, presten atención, está destinada a refutar la afirmación del sofista Trasímaco de que la doctrina de la justicia esconde simplemente la defensa del interés de la clase en poder. Toda la estructura de la República de Platón está destinada a refutar la afirmación del sofista Trasímaco de que la doctrina de la justicia esconde simplemente la defensa del interés de la clase en el poder. Eso hasta el día de hoy, ¿no? Debe advertirse, no obstante, que entre estas dos líneas principales, el idealismo y el materialismo, a través de las cuales discurre el pensamiento griego primitivo, hay diferencias profundas, sobre todo en lo que se refiere al aspecto sistemático dentro del cual ambas pretenden organizarse. No sorprende, en consecuencia, que la filosofía griega de los movimientos progresivos sea menos articulada y coherente que la de sus adversarios. La explicación yace en buena medida en el carácter de la democracia helénica. Esta reposa en el régimen esclavista, enredado en el embrionario desarrollo de las fuerzas productivas de la época y que compartía con sus oponentes la mano de obra servil, que movilizaba su precaria industria artesanal. La debilidad intelectual y moral de este sistema era evidente. Las limitaciones de su posición social impedían oponer las concepciones idealistas del pitagorismo, por ejemplo, una ética más universal, fundada sólidamente en los derechos inherentes al hombre como tal. Este antagonismo revela una grave crisis en el seno de la comunidad griega, provocada particularmente por el escaso desarrollo de las fuerzas productivas. Las ideologías tradicionales defienden el estatismo y consiguen dar una ilusoria coherencia a su pensamiento mediante una salida trascendentalista. La filosofía de los grupos democráticos no puede avanzar más allá de ciertas posiciones de compromiso, pues se ve acorralada por sus propias contradicciones, que están determinadas en el fondo por la base económica común en la cual se asientan ambas concepciones. El choque de estas fuerzas contrapuestas no solo creó la cultura helénica, sino que también le otorgó esa energía vital que la ha convertido en paradigma. Esta creación no es obra de un milagro, como algunos helenistas han pretendido creer. Es el resultado de una síntesis a la que contribuyeron las civilizaciones del Medio Oriente, aporte que los sabios griegos convirtieron en un maravilloso instrumento que se aproxima a la medida del hombre integral y sus inmensas posibilidades. En el desarrollo de la cultura griega, dice Wedelbaum, el liderazgo le correspondió a la rama de estirpe que en toda su historia estuvo en íntimo contacto con Oriente, los jónicos.
¿Estamos entendiendo? Este grupo colocó los cimientos de la posterior evolución helénica y por su actividad comercial estableció el poder de Grecia. Al comienzo se distinguieron como marineros y piratas a la saga de los fenicios. En los siglos X y IX lograron una creciente independencia. En el VII, época en que se inicia la acuñación de la moneda con su revolucionaria presencia, ellos dominaban el comercio del mundo entre los 3 continentes. Sobre todo el Mediterráneo, desde el Mar Negro hasta la columna de Hércules, se extendían las colonias y establecimientos griegos. También Egipto abrió sus tesoros al emprendedor espíritu jónico. A la cabeza de estas ciudades comerciales, Mileto emergió en el siglo VII como el centro más poderoso y notable del genio helénico. A la vez se convirtió en la cuna de la ciencia griega, pues aquí en este lugar se acumulaban los recursos del mundo. En él comenzó a despertar el sentido de la belleza de lo viviente y el amor por los más altos ideales, mientras dominaban en el continente europeo costumbres todavía rudas. Así en tanto la riqueza adquirida mediante el comercio preparaba la base para el libre desarrollo mental de los griegos. Esa misma riqueza, por otra parte, impulsaba los cambios de las condiciones políticas y sociales que a su turno favorecían el progreso de la vida intelectual. Los cambios económicos y políticos de los siglos VII y VI, el crecimiento del comercio, el surgir de la clase mercantil, la fundación de ciudades, se intensificaron mediante un avance técnico que estos cambios habían provocado. La fábula de Midas, el rey frigio, que convertía el oro, en oro todo lo que tocaba, se recuerda todavía como un relato popular e igualmente famoso en la antigüedad. Fue Giges de Lidia. Giges de Lidia. Ya grabamos un video hace pocos días en este canal en el que leímos esa historia de Giges de Lidia de parte de Platón en la República. Vayan a ver ese video, por favor. Que en la ayuda de su anillo de oro, que lo hacía todo invisible, se introdujo en el palacio real, mató al rey y llegó a ser soberano. Ambos mitos poseen un fundamento histórico. Fueron los mercaderes de Frigia y Lidia quienes explotaron las minas de oro y plata de Cipilos y Molos, los que inventaron la acuñación de monedas. Giges y Midas fueron príncipes mercaderes que utilizaron su posición económica para apoderarse del poder real. Estos reyes hechos por el dinero resultaron tan diferentes de los soberanos del pasado que se distinguieron mediante el nuevo nombre de tiranos, aunque la palabra no posee el sentido que se le asigna hoy. El papel de la tiranía por lo general fue el de transición entre los griegos. Cabe recordar la tendencia progresista de algunos gobernantes, por ejemplo el caso de Pisístrato de Atenas, que ordenó la compilación de los poemas épicos de Homero, hasta entonces conservados por la memoria de los rapsodas. Al provocar una brecha en el gobierno de la aristocracia, la tiranía felicitó a la clase media la tarea de consolidar sus fuerzas para llegar a la etapa final de la revolución democrática y liquidar a su vez la tiranía. Esta fue condenada por los aristócratas debido a su carácter progresista, y los demócratas a su vez la rechazaron porque se había tornado reaccionaria. Gobiernos de este tipo se extendieron, no obstante, desde la Asia Menor hasta Grecia europea y crearon nuevos centros de interés y vida intelectual. Fundaron también bibliotecas y presentaron decidido apoyo al arte y la naciente ciencia helénica. El enriquecimiento de esa conciencia, expresa Wendelbaum, este aumento de la mayor cultura de los griegos de los siglos VII y VI se mostró primero en el desarrollo de la poesía lírica, en la cual se da el paso de la expresión del sentimiento religioso y político a lo personal e individual. Poco después, junto a la lírica, apareció la poesía satírica, la que ayudó a desarrollar otra faceta de la personalidad humana. También importante y característica del espíritu de la época fue la poesía gnómica, constituida por reflexiones sentenciosas sobre principios éticos. Esta tendencia moralizante toma cuerpo hacia el final del siglo VII y comienza en el VI, con la presencia de un conjunto de hombres que la antigüedad conoce con el nombre de los 7 sabios, quienes condensaron en máximas concisas, a veces enigmáticas y no pocas veces profundas, principios éticos válidos para la acción y la conducta humana. Vamos a ver. Los conocimientos prácticos de los griegos alcanzaron dimensiones notables entre la época de Hesiodo, los trabajos y los días, y el año 600. La inventiva de los jónicos, se trató directo con los pueblos orientales, les proporcionaron provechosas enseñanzas que aplicaron rápidamente a su propia evolución. Egipcios, fenicios, asirios, sin olvidar a los sumerios, considerados el origen de la llamada cultura occidental,
habían acumulado valiosos conocimientos que influyeron activamente sobre la mentalidad de los helenos de Asia Menor. El aumento de conocimientos, el dominio creciente de la naturaleza que cupo los griegos en estos siglos expresa con Peirce, dio origen a una doble serie de efectos. En el terreno religioso, el concepto de universo como teatro de innumerables actos determinados por una voluntad caprichosa que se desbaratan recíprocamente, se vio más y más socavado. La voluntad soberana de un supremo dirigente del destino llegó a ser en esta esfera la expresión del progreso alcanzado en la comprensión de las leyes que rigen el curso de la naturaleza. El conocimiento más exacto y la observación más ahondada de los procesos naturales estimuló al mismo tiempo las especulaciones sobre la constitución de los factores materiales. El mundo de los dioses, de las almas y de los demonios ya no fue el único en atraer la atención de quien trataba de explicar la naturaleza. Alrededor del año 600 los griegos de Mileto se habían adueñado de estos aportes intelectuales y empezaban a aplicarlos a los más variados fines prácticos. Ellos ordenaron, clasificaron, extendieron estas adquisiciones. Se comprende también que surgieran escuelas científicas y se constituyera en una tradición que ahondó todas estas conquistas y la transmitió a todo el mundo helénico extendido a través del Mediterráneo. Muy lindo este libro. Solía creerse en una opinión que todavía persiste, apunta Farrington, que los griegos diferían de los demás pueblos de la antigüedad por su aptitud para el pensamiento racional. Así el helenista inglés Thomas Hale, en su obra Greek Mathematics, sostiene que el genio de los helenos para las matemáticas es un aspecto de su genio para la filosofía. Más allá de todo otro pueblo de su época, el amor del saber mismo y lo que constituye un hecho aún más esencial, que se trataba de una raza de pensadores. Estos conceptos resultan inaceptables porque insisten en defender la vieja teoría del milagro griego, es decir, de una serie de conocimientos que surge de modo espontáneo de la mente de estos extraordinarios sabios. No disminuyen nada a los griegos y sus conquistas afirmar que ellos no eran una raza de pensadores, sino una mezcla de pueblos, y que sus notables progresos científicos e intelectuales son una parte muy valiosa, por cierto, del avance decisivo de la historia de las ideas, las que tomaron forma concreta en esta época precisamente a causa de los grandes cambios económicos y tecnológicos. Las fuerzas de producción alcanzaron un ritmo acelerado en ese momento histórico. La mentalidad alerta de los griegos supo sacar las conclusiones pertinentes para transformar la imagen del mundo y la existencia del hombre. Los orígenes de la reflexión filosófica se presentan, según expresamos en Jonia, y tienen como antecedentes una intensa acumulación de conocimientos del tipo más variado, debidamente adaptados y ordenados por los milesios. Aquí, por primera vez para los europeos, las mentes maduras aplicaron su juicio independiente no solo a las cuestiones prácticas, sino también a las teóricas. La idea de la conexión de las cosas ya no se formó según los modelos de la mitología. Por el contrario, ahora intervenía la reflexión deliberada a todo prejuicio. La tarea del filósofo griego residía en la necesidad de entender el cambio de las cosas, su origen, su destrucción y su transmutación. Este proceso de acontecer fue aceptado por el hecho obvio de que no requería ser explicado o reducido a sus causas. Está implícita en esta concepción aún cuando la palabra no es todavía usada. La imagen dialéctica del mundo como un conjunto de tensiones y oposiciones que constituyen un todo en permanente movimiento. Enfrentado con las perpetuas vicisitudes de las cosas individuales, estos primeros filósofos de Jonia expresaron el pensamiento de una vida universal buscando lo permanente a través de los cambios. En consecuencia, ellos elevaron a la categoría de fin de su búsqueda el concepto de una materia universal que continuamente deviene todo de lo que se conoce y a la que todo retorna cuando desaparece de nuestra percepción. La idea de un origen temporal de las cosas exige sin duda que éstas emerjan de algo a lo que pueda adjudicarse permanencia. La permanencia entonces es la physis, es decir, la naturaleza, un concepto que es una verdadera creación de la ciencia jónica. Mediante esta palabra resumieron un nuevo conocimiento del mundo. Muy comúnmente el vocablo significaba la verdadera constitución de las cosas o carácter de estas, incluyendo la manera de comportarse, aunque también encerraba el sentido del sentimiento o crecimiento. Según Aristóteles, physis, en el sentido de devenir, es el camino a la actualidad. Esto es, el estado o estructura finalmente alcanzado. Physis podía ser tanto el proceso y constitución o bien una forma desarrollada, y los milesios se interesaban en los dos prospectos.
La nueva imagen del mundo, consistía en el reemplazo de las causas mitológicas por las naturales, es decir, hacer prevalecer el desarrollo interno en lugar de la compulsión externa. Este proceso queda expresado por el uso general de physis, que es algo esencialmente interno o intrínseco al mundo. El principio de su crecimiento y presente organización, identificado en esta temprana etapa con su constituyente material. El supuesto primario no es que él consista en una sustancia material única, sino que la diversidad de su orden actual no es eterno. Ha evolucionado de algo más simple a partir de un particular punto en el tiempo. Bueno, lo voy a dejar por acá, estamos en la página 15. Voy a hacer una marquita para recordar que donde quedé, para seguir leyendo con ustedes, ¿sí? Bien, pónganse a leer. Después continúa la lectura del profesor Llanos. Algún día vamos a llegar a cuando él se refiere específicamente a Heráclito, ¿no? Ahora está haciendo como una especie de introducción a lo que fue el origen, el surgimiento de la filosofía y cómo podemos pensar en un personaje de estas características como Heráclito de Éfeso. Hasta la próxima.